Yo quiero hoy hablar respecto del carácter que Dios espera que usted y yo tengamos para poder alcanzar esos beneficios para nuestra vida. Y quiero hablarle sobre la valentía. ¿Sabe que Dios a su pueblo le pide ser valiente? ¿Quieres los beneficios de Dios para tu vida? Debes de ser un hombre, una mujer valiente. Ahora, la valentía en los estándares de Dios empieza con la fe. Todo hombre, toda mujer que ha de ser valiente, será un hombre y una mujer que es nutrido de fe. Crea las palabras de Dios y por las palabras que Dios ha dicho, procede en la vida, emprende en la vida, trabaja en la vida, confiando en cada una de esas promesas que Dios le ha hecho. Quiero que vaya al libro de Nehemías, allí en su Biblia. Vamos a tratar de aprovechar este tiempo. Veré si en los minutos que quedan puedo compartir esto con usted. La valentía consolida tu liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, no necesariamente es tener a cargo un círculo de amistad, tener a cargo una red. No, usted tiene a cargo una familia. Usted tiene a cargo un matrimonio. Quizás ahí en la empresa donde usted labora, tiene a cargo parte de ese personal. Y esa gente que a usted le rodea, lo mejor que en usted pueden encontrar es la valentía de Dios, una fe que trascienda a la circunstancia, una fe que trascienda a los problemas, que supere a los desafíos. En todo lugar esta valentía es necesaria. Le dije Nehemías capítulo 2, ¿estamos ahí? Versículo 2 al 6. Dice la palabra de Dios: me dijo el rey, esto es Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, ya le explicaré por qué fue que le dio miedo. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey. Mire, esto es una plática, hermanos. Y allí mismo el rey le pide, le hace una pregunta y en el instante quiere respuesta. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Yo me pregunto, entre esa pregunta y esa respuesta, ¿cómo sería esa oración? Oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Incline su rostro. Padre, bendícenos los próximos minutos. Habla, Señor, a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros acá nos vayamos desafiados por ti, por tu espíritu, a tomar en fe los desafíos que cada uno de nosotros tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, hacía 13 años atrás, un grupo de hombres había salido con Esdras a Jerusalén. Entonces, desde que este grupo de hombres viajó de Babilonia a Jerusalén, 1600 kilómetros aproximadamente, Nehemías había estado orando. Le había estado pidiendo apasionadamente a Dios por la reconstrucción allá en Jerusalén. 13 años después, su hermano Hananí regresa a Babilonia, a la ciudad de Susa, a visitarle a él.
Y Nehemías ese día se levanta animado para ir a recibir a su hermano y escuchar noticias de progreso de lo que estaba pasando allá en Judá y Jerusalén. Pero cuando Nehemías habla con su hermano Hananí, sucede que no se había hecho nada en Jerusalén. Habían regresado aquellos hombres, pero no habían reconstruido los muros. Ahora mire, usted tiene que saber qué significaba reconstruir esos muros. En aquellas épocas, cada cierta temporada del año, los reyes salían a conquistar. Y toda ciudad debería estar bien protegida por fuertes muros. Hoy nosotros no nos interesa mucho proteger nuestras ciudades con muros, pero sí nuestras casas. Yo he visitado a algunos de ustedes y me sorprendo. Un muro alto y arriba una serpentina filosa. Si alguien se sube allí, que Dios lo cuide. En aquellos años, estos muros eran importantísimos y no estaban destruidos. ¿Qué significaba esto? Cualquiera podía llegar, cualquier malhechor, entrar a la ciudad, robarle sus alimentos y es más, llevarse personas cautivas. Ellos estaban desprotegidos. Quisiera por favor que piense en un momento que quizás usted en la vida se sintió desprotegido, lleno de miedo, sin nada que le cuidara. Eso es feo. En una ocasión, recaudando dinero para un proyecto que hicimos en Haití, República Dominicana, andábamos en el norte y me enviaron a predicar a una iglesia en una comunidad y de regreso veníamos caminando y entramos a un gran potrero y había ganado y un toro grande nos empezó a perseguir y corría durísimo ese animal y el alambre que teníamos que cruzar supuestamente para que el toro no nos persiguiera estaba lejos. Y yo empecé a correr, pero el amigo que iba conmigo llevaba mi bolso donde yo andaba mi Biblia y todo, lo dejó botado. Entonces sí llegamos al otro lado del alambre, pero el bolso quedó a medio potrero. Y yo ahí andaba mi Biblia, andaba una tablet, andaba mensajes que predicaba. Y ni modo que había que entrar a sacar ese bolso. Y entonces primero entró mi amigo y el toro lo persiguió a él. Y se subió en un palo. Yo fui por el bolso, pero el toro se quedó debajo del árbol donde mi amigo estaba. Entonces, lo siguiente que me tocó a mí era acercarme al toro, insultarlo con un trapo para que me persiguiera y mi amigo se bajara de ese árbol. Estuvimos ahí como más de una hora tratando de pasar por ese animal bravo. Y qué feo el miedo que me daba. Ni quiera Dios que ese animal me alcanzara o lo alcanzara a él. No íbamos a caminar después de eso. Estar desprotegido es horrible. Ahora, Nehemías, amados, Nehemías estaba bien. Usted dirá, su cargo era copero del rey. Pero 445 años antes de Cristo aproximadamente, quien tenía este puesto tenía el mejor trabajo del mundo. El mejor trabajo. Un servidor del rey siempre debía andar bien vestido, sonriente, contento de ser tan afortunado de servir al rey. Y Nehemías se tomaba muy en serio este trabajo. Él lo hacía con dedicación. El rey había puesto la confianza en él. Pero viene Hananí con esas noticias tan desgarradoras y también él se tomó muy en serio la desprotección que sus hermanos tenían allá. Él estaba soñando que la ciudad se reconstruyera, porque construir esos muros alrededor de esa ciudad significaba como cuando usted y yo andamos bien con Dios, bien orados, en plena comunicación o relación con el Señor. Eso significaba. Ellos estaban mal. Y un día el rey, cuando Nehemías se encontraba haciendo su trabajo, se dio cuenta de esa tristeza. Y viene la pregunta que Nehemías jamás se esperaba. El rey le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Hey, no estás ni enfermo. Y el temor invadió su vida.
quien se presentaba con un rostro triste a servir al rey, debía de morir como consecuencia. Y Nehemías sabía esto y dice Nehemías, y tuve gran temor. Tuve gran temor, es decir, no sabía ni qué hacer, no sabía ni qué decir. Pero quiero hablarle un poco, mire. Ese temor que él tenía, vino algo que está en Dios, que para usted y yo poderlo tener, tenemos que pedirlo, vino valor. Ahora, el valor no es la ausencia del temor, sino que el valor viene y acompaña al temor para moderarlo. Y cuando ese valor del cielo vino a la vida de Nehemías, Nehemías oró rápidamente a Dios. Y ese valor le dio la valentía para hablarle al rey con palabras sabias. Y él le dice, oh mi señor, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro? Si la ciudad, sepulcros de mis padres, está desierta, está destruida. Entonces le presenta el por qué está triste, pero a cambio le hace una solicitud. Hermanos, algo violento. Vea usted, estos reyes se encargaron como 90 años antes de destruir Jerusalén y Judá. Y ahora Nehemías le está diciendo al rey que destruyó, tú la destruiste, pero yo te pido cartas para ir a reconstruirlas. Lo que estaba solicitando era tan peligroso. Este rey podía decir, mira, tú estás loco. Lo que nosotros queremos es tener a Jerusalén y a Judá destruidos, porque en aquellos tiempos de los reyes fuimos nosotros destruidos por ellos. ¿Cómo se te ocurre que nosotros podemos mandar a reconstruir esta ciudad nuevamente? Pero él había orado. Eso dice la Biblia. Y es, amada iglesia, lo que usted y yo tenemos que hacer. Algunos de ustedes, estimados padres o matrimonios, están dudosos respecto de la salvación de sus hijos. Sus hijos andan apartados de Dios y quizás usted ve tan peligroso esto, tan duro. No lo va a lograr con palabras, pero de rodillas no hay gigante que no sea vencido. Él había orado y a ese rey, a pesar de que ellos habían sido los que habían destruido, le pareció bien darle carta a Nehemías e ir a reconstruir. Le presento este cuadro porque mire, la valentía de Dios en su vida y en la mía es un factor determinante para que nosotros seamos servidores exitosos de Dios. Pero la valentía es algo que viene a través de la oración. Ahora, como le dije, se dice que el valor no es la ausencia del temor. Más bien, el valor se une al temor para que nosotros respondamos a los desafíos, a las circunstancias, a los problemas de manera adecuada. El Señor quiere que usted y yo tengamos ese valor. Ahora, el temor, amada iglesia, en sí no es malo. Usted tiene que aprender eso. La Biblia dice, el temor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Entonces, el temor no es malo. Ahora, el temor es una emoción fea. Yo he tenido miedo a veces y qué feo es eso. Pero el temor es una emoción que Dios manda para que tengamos preocupación por soluciones o por propuestas, palabras que traigan solución. El temor hace que usemos nuestra mente
para alcanzar decisiones que solucionen. En el momento del temor, usted se ha visto en la presión de buscar soluciones. Y normalmente, hermanos, el temor es parte o es el combustible que nos ayuda y nos mueve a salir de un estado delicado. El temor es importante en nuestra vida, no lo deseche. Tampoco deje que el temor embargue su vida por completo. Seguramente usted ha pasado por situaciones donde su temor tuvo que haber sido ayudado por el valor de Dios. Y cuando es el temor humano y el valor de Dios se juntaron, fue cuando salieron las mejores decisiones que usted pudo tomar en la vida. ¿Está conmigo esta mañana? Ahora mire, pero también, amada iglesia, el valor es algo contagioso. Hay gente que está su vida embargada por el temor. Quieren emprender empresas, quieren tener una familia diferente, quieren influir en sus hermanos, en sus padres con la fe. Pero el temor no se los permite. Y en estos casos el valor es indispensable. Cuando alguien adopta una actitud de valentía, los que están alrededor se animan con él. Uno no puede ser alguien demasiado temeroso ante los desafíos donde uno necesita que Dios se manifieste. Hace tiempo atrás viajé al norte y visité a algunos amigos pastores y me contó uno de ellos que fueron a hacer un culto unido los jóvenes a un lugar. Y un muchacho se endemonió y se pegó como araña a la pared. Y cuando los jóvenes vieron eso, casi explotaron las puertas luchando quién salía primero. Y cuando el pastor se puso de pie y vio atrás la silla, solo habían como 3 y estos 3 estaban de rodillas. Todos se habían corrido. Yo me pongo a pensar, el temor les invadió ver un hombre que se pega como araña. Esto no es una película, pero aquí está el hombre araña con nosotros. Se corrieron. Pero él me dice, mira, parecía violento el show que el diablo estaba haciendo, el demonio estaba haciendo. Pero cuando yo miré a esos jóvenes a mis espaldas de rodillas, igual yo me arrodillé. Y le dije al demonio, mira demonio, bájate de allí y siéntate en una silla. Entonces se despegó de la pared, puso una silla frente a él y se sentó. Y posteriormente el muchacho fue liberado. El valor en ellos, en los que se pusieron de rodillas, seguramente se fortaleció. Pero en los demás, el Señor, amados, nos va a poner frente a circunstancias donde vamos a tener que buscar el valor. Pero el enemigo tiene un plan. El enemigo, a través del temor, él planea tenerte en el anonimato siempre. El enemigo sabe que si un cabeza de hogar se levanta creyéndole a Dios, posteriormente a él se levantará una mujer, una madre llena de fe y de convicción por Dios. Luego de ellos dos irán hijos diciéndole al Señor, Señor, le estás dando éxito a mis padres. Entonces yo voy a buscar eso. Y el diablo siempre quiere tenernos en ese anonimato, en ese miedo. Ay, no, yo no le digo nada de Dios a este porque no quiero que esté disgustado conmigo. Hermano, yo así pastoreo gente. Entonces lo que hago yo es asustarlos más que como se asustan ellos de ellos. No sé si me explico. Si usted dice, por miedo no le hablo a Dios de este, la Biblia dice que la sangre de aquel correrá por tu cabeza. Y eso me da más miedo que enfrentarme a cualquiera en esta tierra. El temor
te hace perder el control, el idealismo de lo que es correcto. Hay personas en esta iglesia que son llamadas por Dios y están pensando: Señor, no sé cómo voy a hacer, me da miedo dejar la forma de vida que llevo, renunciar a esto por ir a servirte a ti. Y no es que no lo quieran hacer, es que el temor les está frenando a emprender. Ahora, por temor no tomas el desafío, pero el no tomar el desafío por temor te está dejando en un problema con Dios. Entonces yo pregunto: ¿a dónde prefieres tener problemas? Y yo he llegado a la convicción de que es mejor enfrentar el desafío, es mejor enfrentar el reto, que por miedo no enfrentarme a eso, pero posteriormente pasar a tener problemas en mi relación con Dios. Amados, mire, hay gente que tiene duda de la supervivencia en su matrimonio. Y están pensando: Señor, ¿en qué año me tocará dejar esto? ¿En qué año me tocará apartarme de este matrimonio? Yo quiero decirte esta mañana: usted tiene que tener una convicción y hablarle a ese temor y decirle: mira, Satanás, o mira, temor, ella es mi esposa. Llueve, truene o tiemble, al lado de ella me moriré y de esa manera honraré a Dios. Porque el temor que estamos permitiendo hoy va creando conceptos, formas de pensar, formas de actuar, que a lo largo del camino hará que lo que estamos sintiendo se cumpla. Mire, Dios llamó a muchas personas. Dios llamó a Moisés. Y Moisés es salvaje, hermanos. Pero la primera vez que Dios lo llamó, puso como 1,000,000 de pretextos, igualito a nosotros, igualito a mí, pues no sé si a usted. Dios llamó a Gedeón y este salió peor. Puso un montón de pretextos y luego hasta pidió señales después de sus pretextos. Igual lo hizo Moisés. Y yo quiero decirte una cosa, hermano. Dios no va a aceptar sus y mis pretextos. No se los aceptó a Moisés, no se los aceptó a Gedeón, no se los aceptó a Jeremías y no se los va a aceptar a usted y a mí. Lo único que el récord nuestro ya va a ir marcado en el libro de la vida. Ya estará escrito todo tu problema a tomar el desafío con Dios. Todas esas veces que dijiste: Dios, no creo, no sé hablar, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a lograr. Ahora, Dios llamó a Josué que se hiciera cargo del liderazgo de Israel posteriormente a la muerte de Moisés. Y al ser Dios omnisciente y saber todo lo que debe saber, Dios ya sabía que Josué era un hombre temeroso. Y usted no va a ver que Dios reprenda a Josué por esta actitud en él, sino que Dios le dice a Josué: esfuérzate. Y en el capítulo 1 de Josué, si puede irlo buscando, porque leeremos ahí enseguida, en reiteradas ocasiones Dios le habla a Josué y le menciona repetidas veces: mira que te mando que te esfuerces. Y para que usted cumpla los propósitos de Dios para su vida, debe de ser un creyente esforzado. Debe de ser un creyente valiente. Miren, amados hermanos, normalmente a uno le salen cosas que uno no está preparado. Por ejemplo, mire, predicar ante usted para mí no es un problema. Pero en cierta nación
estando por ahí en una ocasión, llegó Claudio Freyson y iba a hacer una campaña en un estadio. Y entonces yo trabajaba con el pastor, que es el secretario de la junta directiva en Asambleas de Dios de ese país. Y me llama y me pregunta, ¿podría usted ayudarnos aperturando la reunión tal día? Y yo dije, claro que sí, yo me imaginé una iglesia. Y hermanos, era República Dominicana y los estadios de béisbol ahí son una cosa impresionante. En mi vida yo había estado en algo así. Y nuestro vehículo quedó tan lejos de ese estadio que llegué sudado a hacer la apertura. Y cuando yo entro ahí, amados, ese estadio está full de gente. Y a mí se me va la onda que yo iba a hacer la apertura y empiezo a caminar viendo la gente. Y voy caminando viendo la gente. Y de repente veo que un hombre de blanco y corbata viene corriendo y me agarra de la mano y me dice, ayúdate el micrófono que usted va a usar. Y yo iba para otro lado. Yo iba para donde el público estaba. Y yo sé que los 50,000 o yo no sé cuántos habían ahí. Vieron que el pastor Boni iba a aperturar buscando un micrófono en el público. Y vieron también que un servidor me agarró de la mano y me llevó de la mano como por una calle a buscar ese. Y cuando eso pasó, me invadió el temor. Se me olvidó la lectura que iba a leer. No sabía qué iba a decir. Pero allí en el escenario hubo un momento que reaccioné y pensé, ¿qué estás haciendo? Haz lo que tienes que hacer. Y agarré mi Biblia, recordé dónde iba a leer, leí y hablé y me bajé de allí, igual impresionado por las masas de gente que por primera vez estaba viendo. Josué le iba a tocar igual. Para Josué, amada iglesia, esto no era fácil. Él ya había visto a Moisés luchando con este pueblo en todos los problemas que Moisés se metía cuando querían agua, cuando ya no querían maná y ahora querían carne, cuando se rebelaban. Él había visto la lucha. Y muchas veces eso asusta, hermano. Hay cosas que es mejor que uno cierre los ojos y no ver, para no estar traumado el día de mañana. Y el Señor empieza a hablar con él y vaya allí en el 1:9 del libro de Josué. Josué capítulo 1 versículo 9. Mire, él le dice lo siguiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Ahora lee en alta voz la última parte conmigo. 1, 2 y 3. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me alegra que se alegre por eso. Pero esto tiene un significado contrario. Las primeras palabras de Dios para Josué fueron: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como consecuencia, yo estaré contigo. Ay, 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 hermanos, si Josué no se ha portado valiente. Ay, 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 si él no se hubiera esforzado. Necesito decirle esta mañana, hermanos, que la falta de valentía para tomar los retos en Dios, Dios te llamará 1, 2, 3, 4 veces, te advertirá, pero luego dejará de estar. Y Juan capítulo 15 versículo 5 dice: apartado de Dios, ¿qué pasa? Este pueblo fue victorioso. Ellos conquistaron esa tierra que el Señor les había mandado a conquistar. Nehemías fue victorioso. Nehemías reconstruyó la ciudad y reconstruyó los muros alrededor de la ciudad.
Pero la valentía fue lo que movió a Dios a estar con ellos. Y como Dios estaba con ellos, entonces la obra que ellos emprendieron fue prosperada por el Dios eterno. Y hay muchas personas, hermanos, que hemos dado tanto lugar al temor. Y el temor, amada iglesia, actúa como la falta de fe. La falta de fe, mire, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que le está diciendo Dios a Josué: mira, Josué, quiero que me agrades. Quiero que me motives a estar contigo. Quiero que me motives a emprender contigo, a conquistar contigo. Tienes que ser esforzado y tienes que ser valiente. ¿Está conmigo esta mañana? Levante su mano derecha, todos acá, y díganle: Señor, hago el compromiso de ser esforzado y ser valiente. Hermanos, mire, la valentía de Nehemías fue una cosa poderosa. Atreverse a decir al que destruyó: dame cartas y autorízame a reconstruir. Y hermanos, es el diablo el que ha destruido allí en tu hogar. Es el diablo el que ha destruido allí en nuestro barrio, en nuestro residencial, en nuestra comunidad. Pero usted, si le cree a Dios, si es valiente, si confía en las promesas de Dios, amado caballero, amada madre, amadas hermanas acá, son ustedes los responsables de construir los propósitos de Dios en la vida de cada persona allí alrededor suyo. Somos nosotros. A eso estamos llamados. A eso hemos sido llamados. Pero sabe, hermanos, yo no sé qué pasa, pero hay algunos de nosotros, hermanos, que aquí en la iglesia todo es Dios te bendiga, Dios te ama, abrazos, besos allá. Fuera de la iglesia, a nadie ni siquiera le decimos un Dios te bendiga. Pasamos a saludar socialmente. Buenos días, ¿cómo está? Y vamos a lo que vamos. Eso es un gran problema, hermano. Eso es una falta de valentía. Eso es avergonzarse de. Ahora, no es que usted tenga vergüenza de representar a Dios, pero es algo que el temor hace en nosotros. Y Dios debe ser representado por nosotros, hermanos. En el taxi, en la ruta con el que se le sienta al lado, en el trabajo, en los horarios de almuerzo. Vaya y hable de Dios. Mire, el hombre mortal, esta es la razón por la que tenemos que hacer eso. El hombre mortal ya fue formado. Usted tiene vida, usted se puede mover. Pero el hombre eterno se formará por el resto de los años que nosotros vivamos. El hombre eterno, la mujer eterna, ahí en usted, en mí. Este se formará por eternamente o por los años que próximamente vivamos. Y hermanos, nosotros tenemos que ayudar a las personas. El mundo entero está tan inconsciente de la formación en su ser de ese hombre eterno. Y ese consejo, ese saludo suyo, representando a Dios en cada momento, le ayuda al ser humano a pensar en ese hombre espiritual que se debe formar. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? La Biblia dice que en todo lugar, también dice que a tiempo y afuera de tiempo, prediquemos la palabra de Dios. Sí, hay necesidad de Dios, pero se necesita gente valiente que diga: yo reconstruiré a Dios en el pensamiento, en el corazón de los que poblan esta ciudad. Y hermanos, mire, una iglesia que Dios la llama a esta tarea y lo hace una, lo hace 2, 3, 4, 5, 6 veces, luego Dios va a dejar de hacerlo.
Y yo he visto grandes ministerios, hermanos, que se convierten en nada. En nada. Y hoy tenemos nosotros que ser valientes. El llevar la palabra de Dios a esta ciudad, a esta nación, es responsabilidad de Casa de Mi Gloria. Pero para que usted no se sienta ajeno de esa responsabilidad, le voy a decir de otra forma: el llevar la palabra de Dios a esta nación es responsabilidad suya, no del que tiene a la par. Cuidado, le está diciendo: oye, te están hablando. No, es responsabilidad suya, es responsabilidad mía, es responsabilidad de cada uno de nosotros en este lugar. Y mire, anótelo por favor, no hay tiempo de que lo busque. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Huele a Jesús usted por ahí donde anda? ¿Y ahí qué se hicieron los amenes? ¿Huele a Jesús usted por ahí por donde se mueve? A través de usted, a través de mí, Él manifiesta su olor y su conocimiento por todo lugar. Entonces, ¿quién es responsable en San Judas? Mateo Bosa. ¿Quién es responsable en el 19? Pastor Ronald. ¿Quién es responsable ahí donde vive usted? Eso debe de estar hueliendo a Jesús. Óigame, qué salvaje esto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que se bañe bien. Estoy hablando de hueler a Jesús. Estoy hablando de hacer ese compromiso y decirle: Señor, es tan lindo hacerte famoso. Es tan lindo llevarte. Ver a este muchacho ayer con sus manos levantadas gritando: Señor, soy libre. Me siento libre por la sangre del Cordero. Eso es llevar el olor del conocimiento de Jesús. ¿Cuál es la clave, hermanos? Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, quiero darle ánimo. Es un solo turno el 24, ¿verdad, Pastor Ronald? Yo no escucho decir que estén pensando: pastor, mire, vamos a nutrir de toldo alrededor de la iglesia, porque vendrá tanta gente nueva, vendrá tanta gente que huele a demonio y que necesita hueler a Jesús, que no vamos a hallar ni dónde ponerlos. Perdón por eso, ¿eh? Solo quiero que se ría, es que los veo como muy asustados y muy tristes. Pero vendrá tanta gente que necesita hueler a Jesús. Y estamos llenos de emociones. Queremos hacer esto. Queremos que ese día gente conozca al Señor. ¿Cuántos va a traer usted? Hoy es 3 y hasta el 24. Bien puede traer 10 si se los propone. Si cada uno de ustedes traen 10, tenemos que ir a Chapodar allí a hacerlo al aire libre. Se puede. Pero no tocamos nuestra ciudad, hermanos, porque no entendemos el ser valientes en este sentido. En realidad no hemos sido tan
tan usados, o al menos como Dios quisiera, porque no entendemos que no hay nada más glorioso que poder llevar una palabra de olor a Él, y que a través de esa palabra alguien le conozca y rinda su vida como consecuencia a Jesús. Y para eso somos iglesia, hermanos. Si como iglesia dejamos ese propósito, yo renunciaría a esto y me aparto de esto. Es lindo verle aquí a usted hoy, pero es terrible ver la cantidad de gente que se está perdiendo y yéndose a una eternidad sin Cristo. Como Nehemías reconstruyó los muros, como Josué conquistó Canaán para este pueblo, así usted y yo somos de responsables en hacer famoso a Jesús en el corazón de cada poblador de esta capital. ¿Lo cree? Póngase de pie, quiero orar por usted.